Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Continuamos hoy presentándoles la serie Otros Ojos para ver el Prado, con documentales de poca duración donde las conversaciones versan sobre el ser y el no ser, el origen de todo, el espacio, el tiempo, en un intento de relacionar la pintura con otras disciplinas que como ella buscan la verdad y la belleza. Ya comenzamos. Al entremezclar lo que dicen los entendidos en arte con lo que esos cuadros inspiran a un grupo variopinto de personas con diferentes formaciones y edades, nos ha llevado a mirar los cuadros del Prado con otros ojos. Esta es una de las obras estrella de las colecciones del 19 del Museo del Prado y desde luego es una de las obras más seductoras y más fascinadoras de todas nuestras colecciones. Desde siempre el retrato de la Condesa de Vilches ha sido una de las pinturas más atractivas de todo el público que visita el museo, y eso tiene una razón muy especial. Es decir, no sé si es la obra maestra de Federico de Madrazo. De los más de 600 retratos que pintó, esta es desde luego una de sus obras más exquisitas, pero desde luego es una de sus retratos femeninos más irresistibles, que nos atrapa y que esté en la sala donde esté, en el contexto en el que esté, no nos podemos despegar de él. Y eso tiene una razón muy especial. Primero, porque está pintado en el momento mejor de Federico de Madrazo. Federico en este año tiene 38, en este momento tiene 38 años, está en el momento pleno de sus facultades como artista, y además capta a esta mujer que tiene una relación de amistad muy especial con él. La Condesa de Vilches, lo sabemos por las agendas de Federico, estaba con frecuencia en su casa, cantaba en las veladas nocturnas que Federico organizaba en su mansión, en su residencia aquí en Madrid. Como sabemos, Federico de Madrazo tiene en ese momento el mayor puesto en la corte como pintor de cámara y luego será director también de este museo, del Real Museo de Pinturas, y a la hora de retratar a esta mujer que debía de irradiar una belleza y un atractivo sensual exquisito en todos aquellos que la conocieron, Federico de Madrazo utiliza unas fórmulas de retratar absolutamente diferentes a las que utilizaría en todo el resto de sus retratos, tanto femeninos como masculinos. Es decir, frente a esa contención sobria, austera y un poco distante del retrato español, ¿no?, de la etiqueta española que exige un recato y una distancia frente al espectador que mira, en este caso Federico utiliza una fórmula eminentemente francesa, emulando la pintura de Ingres, que era amigo de su familia, porque él lo que quiere representar en este retrato es toda esa atracción irresistible, esa capacidad de seducción irrefrenable que debía tener esta mujer. Y frente a esa quietud, esa negrura y esa contención en la paleta que tienen otros tantos retratos femeninos de Federico de Madrazo, aquí lo representa con un vestido extraordinariamente llamativo, pero lo que es más importante es en la propia etiqueta de la pose. Una mujer española, una condesa, una aristócrata, siempre posa retirada y como en un segundo plano de quien la va a mirar. En este caso la Condesa de Vilches está sentada, se acoda y con la mirada casi incita al espectador a que la mire. Eso es algo que la etiqueta femenina del romanticismo español en la alta sociedad tiene una lectura no española, muy diferente, y remarca esa sensualidad y ese atractivo que tenía esta mujer. Por otro lado, Federico de Madrazo también, a la hora de la propia pose de la modelo, el hacerla sentar y el desplazar ligeramente el centro de la composición hacia un lado, no exactamente en el centro del lienzo como sería lo habitual, y el hacerla sentar en esta butaca con el respaldo curvo, con el chal maravilloso por encima del brazo del sillón, no lleva un abanico normal, un abanico español, sino un abanico de plumas. Toda esa envoltura
mórbida y sensual y tan sugerente de las líneas curvas, todos son líneas curvas y casi en círculo en torno a la propia figura de la mujer, el propio Federico lo subraya quitando las únicas aristas que el cuadro podría tener, que son las del propio perímetro del lienzo, y él dibuja unas esquinas curvas fingidas para que todo tenga esa envoltura seductora que destila el retrato, ¿no? Sobre todo también en cómo Federico de Madrazo maneja como nadie en este momento la reproducción de las distintas calidades táctiles de las cosas, tanto el raso del vestido como el terciopelo del manto, o sobre todo, fundamentalmente, la morbidez de las propias carnaciones de la condesa, ¿no? Sobre todo en algo tan sugerente y tan provocativo como el escote tan pronunciado que lleva, el hacerle ese tornasolado tan difuminado que le cubre el hombro, y un truco de buen retratista que Federico tenía como ningún otro, por eso fue el mejor de su tiempo, el uso de la mirada, ¿no? La mirada brillante, con esa especie de ojeras sugerentes y melancólicas, casi como lánguidas, ¿no? Que subrayan el carácter de esta mujer como una mujer amante de la literatura, amante de la música, representante de los círculos también sociales en los que Federico se movía, y exultante de una fascinación que llegó hasta su vejez. Recordemos que cuando ella muere, el propio Antonio Cánovas del Castillo le dedica un largo poema, ¿no? De la fascinación que esta mujer supo irradiar en su tiempo y que Federico captó como nadie, desde luego, en este maravilloso retrato. Después de esta maravillosa explicación y de la contemplación de este cuadro pues tan seductor, yo quería destacar dos aspectos, que uno está en el mismo cuadro en sí y que se refiere al mismo título de la intervención, la relación existente entre literatura y pintura. Bueno, la relación está muy clara. La protagonista de este cuadro era personaje protagonista en muchas ocasiones en el teatro que tenía en su propia casa, en donde ella protagonizaba, como acabo de decir, muchas de sus obras. La fascinación que tenía por el mundo de la literatura era tremenda, no solamente a través del teatro, sino a través de la propia narrativa. Llegó a hacer un par de incursiones escribiendo dos novelas, estas son las más conocidas y alguna otra pequeña cosa, pero bueno, son las más destacables. El otro aspecto, el segundo aspecto, se refiere más a la creación artística en general, pero más centrándome también en este cuadro, es decir, ¿qué es lo que ha movido al artista a la creación del mismo? Pues parte del afán que tiene el artista en general de individualidad, de la búsqueda de la libertad, que aquí se manifiesta muy claramente, porque son dos características puramente propias del movimiento romántico, pero no solo ocurre en el romanticismo, sino en cualquier época. El artista en lo que basa fundamentalmente su creación está entre estos dos aspectos, pero sin olvidar que unido a individualidad y a libertad está la influencia de la sociedad. O sea, la influencia de la sociedad es siempre determinante, como lo será también la influencia de la obra y de la literatura en particular en la sociedad. Es decir, que son muchos los momentos en los que el impacto de la literatura en la sociedad va a ser determinante, va a ser enorme. No hay más que pensar, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, la cantidad de suicidios que hubo en Alemania debido a la aparición del Werther de Goethe. Para la obra de arte, aparte de estos dos elementos que acabo de comentar, es muy importante, como dice Vargas Llosa, qué es lo que le mueve al autor también después de la individualidad, de este afán de libertad. Le mueve el rebelarse, el romper con lo que está establecido. Si no se rompe, si no hay ruptura, si no hay rebelión, Vargas Llosa dice que no hay obra de arte, es decir, porque para repetir lo mismo con la palabra no tendría demasiado sentido. Es que estés enojado con lo que ocurre, que a partir de un subjetivismo totalmente pesimista te rebeles contra lo ocurrido. Entonces, también afirma Vargas Llosa que cuando sus demonios, sus obsesiones, su subjetividad, la de cualquiera,
aflora en la obra y coincide con los demonios, con las obsesiones del gran público, entonces cuando se produce, según él, la gran novela, según añadiría yo, la gran obra artística en general. Avanzando en el tiempo, vemos que el otro gran momento de ruptura es evidentemente el que pertenece esta obra que tenemos delante, que es el romanticismo, ¿no? Si hay otro gran momento de ruptura respecto a lo que tenemos alrededor y con una temática y un planteamiento muy semejante en el que está como fondo las emociones, las tensiones, la visión pesimista de lo que rodea, pues es el romanticismo, ¿no? En el romanticismo, pues lo mismo que ocurría con el barroco, habrá una gran preocupación pues, por lo onírico, el tema del sueño, como había pasado en el barroco con Calderón, etc. Y ya para terminar, llegando al siglo XX, es importante pues, destacar las vanguardias, que evidentemente significan también una ruptura respecto a lo existente y ver cómo va a ser un momento también de gran simbiosis, de gran relación entre estas dos artes, la literatura y la pintura, y más que la literatura en general, la poesía en particular. Pensemos en un Lorca y en un Alberti, que lo podemos relacionar en su faceta surrealista con Picasso, con Miró o con Dalí. Y ya, para terminar, quisiera recalcar que esta simbiosis, esta perfecta unión entre la literatura y la pintura se va a dar a través de los caligramas, por ejemplo, de Guillaume Apollinaire. Este cuadro es una de las imágenes más emblemáticas de todo el romanticismo español, ¿no? Lo hemos visto reproducido en manuales de historia del arte, en manuales de literatura, y realmente es una obra extraordinariamente singular dentro de la pintura romántica española, aunque se haya convertido en emblema de ese mismo romanticismo, ¿no? Es un cuadro que Esquivel hace, Antonio María Esquivel, un pintor sevillano, cuando viene a Madrid, es nombrado pintor honorario de Cámara Isabel II, y él en ese momento tiene un proyecto ambicioso de representar los distintos sectores sociales de la España isabelina. Entonces, él en su idea inicial, él quiso representar a los literatos, en la escena que vemos aquí, también quería hacer un cuadro sobre un estreno en un teatro, con todos los actores principales del Madrid de su tiempo, un besamanos en Palacio, con lo cual representaría a toda la aristocracia, y una sesión en el Congreso de los Diputados, con lo cual a toda la clase política. Es decir, es un tipo de pintura, un tipo de retrato colectivo extraordinariamente inusual en la pintura española. No hay ejemplos anteriores ni posteriores tampoco en la pintura romántica española en que se haga un retrato colectivo de carácter gremial, como es este caso. En este proyecto ambicioso que tuvo Esquivel, solamente llegó a concluir este, que hizo en el año 1846, e inició otro, el de los actores del Teatro del Príncipe. Es un cuadro que también pertenece al Museo del Prado y está depositado en el Museo del Romanticismo, pero aquel está sin acabar, tiene la jugosidad y la singularidad de estar sin acabar. Como digo, en este cuadro Esquivel quiso representar muchas cosas. Por un lado, esa simbiosis absoluta que hubo en el romanticismo madrileño, en el Madrid isabelino en el que él le tocó vivir, entre las distintas artes, sobre todo entre literatura y pintura, sobre todo en torno a la institución cultural, digámoslo así, más emblemática
privada que hubo en Madrid en ese momento, que fue el Liceo Artístico y Literario, el liceo que estaba establecido aquí muy cerquita en el Palacio de Villahermosa, y en el que los artistas y los literatos, los artistas pintores, los músicos y los literatos se reunían para dar a conocer entre ellos sus obras literarias, que en algunos casos los artistas ilustraban en ese momento con dibujos o con bosquejos que luego acababan grabándose. Por tanto, esa simbiosis, esa comunión entre literatura y pintura es algo que emblematiza perfectamente este cuadro, y es también por ello por lo que se ha reproducido tantísimo en manuales de literatura. Por otro lado, es realmente el Parnaso o el elenco de los literatos más ilustres que había en el Madrid de su tiempo. Es decir, obviamente no se trata de una reunión, no es una escena real, no es una escena que sucediera en la realidad, pero como es sabido, la lectura de un nuevo texto literario por parte de un autor era algo muy especial, que se hacía de una manera ceremoniosa, y que aquí en este caso Zorrilla elige el propio estudio de Esquivel para dar a conocer su última obra literaria. Al ser el año 46, puede que se tratara del Rey Loco, que es una obra que estrena al año siguiente, pero realmente es una excusa argumental para reunir a todo este carácter de personajes. El hecho de que también se represente, Esquivel concibiera esta composición en un escenario como su propio estudio, es también una reafirmación de su propia consideración como artista. Él no solamente es pintor, él es pintor de corte, se codea con los más ilustres literatos de ese momento, y él es pintor de Isabel II, por eso vemos, él muy discretamente, pero ha colocado un busto de la reina justo encima de uno de sus anaqueles, y está reunido, conoce y es amigo de los más importantes literatos de ese momento. Es interesante cómo un artista como él, al representarse en su estudio, no se representa en un estudio de pintor, en un obrador, con los colores, con los trapos y con las manchas sucias, sino que él intenta, como digo, reafirmar su estatus de pintor de corte, y se representa en este estudio galería de pinturas, es decir, es un ámbito, un escenario académico, un escenario intelectual, un escenario erudito, un artista que tuviera en su casa una galería de pinturas. En las paredes vemos no solamente cuadros suyos, podemos reconocer algunos cuadros suyos, sino también cuadros antiguos. A mí, desde luego, lo que me ha llamado la atención es cuando hablas de que en el fondo este cuadro es una representación. Obviamente nadie se va a imaginar que todos estaban posando simultáneamente para el pintor, pero él lo que sí que quiso expresar aquí era el reflejo de una sociedad, o en el fondo de aquellos poetas, aquellos literatos, como tú decías, que en el fondo él podía considerar como sus amigos, digamos esos amigos entre comillas, que formaban lo que hoy podríamos llamar como esa red social que está a nuestro alrededor, esa especie de red de influencias, quienes son las personas que no solamente son conocidas, sino que representan alguna cosa a nuestro alrededor. Precisamente, al ver este cuadro, las imágenes que me sugiere es una imagen muy sencilla y que cualquiera de nosotros puede obtener hoy en día. Es una imagen como puede ser esta de aquí que yo te muestro. Esta imagen obviamente no tiene la calidad pictórica que tiene esta, pero en el fondo es una imagen simplemente de mi red social en Facebook, que lo que hace es representar, es en el fondo otra representación. Lo que tenemos hoy en día en nuestras manos es representar a nuestro alrededor esos círculos que en la época isabelina que tú nos estabas contando eran esos círculos de poder, esos círculos alrededor de los cuales, digamos, había ciertas corrientes culturales. Pero eso hoy en día lo podemos establecer simplemente siguiendo esas redes sociales, y para las cuales tenemos una gran cantidad de datos que nos lo están ofreciendo. Pero teniendo en cuenta que aquí en el Museo del Prado tenemos pinturas de muchos estilos y de incluso muchas pinturas que fueron realizadas por orden, digamos, o por encargo de los diferentes soberanos que ha tenido el país, en este caso lo que me gustaría es también preguntarte, detrás de algunas pinturas a veces existe como una especie de historia oculta de que por qué ciertos pintores han podido llegar a la fama y otros han muerto simplemente antes de que esa fama les pudiera llegar. ¿Cuáles son, a veces, en algunos casos que sean bien conocidos, de por qué se han podido utilizar incluso esas redes de influencia? ¿Por qué esa difusión se ha producido en algunos casos y en otros, en cambio,
no ha tenido lugar. Pues en el siglo XIX es clarísimo y manifiesto. Además, incluso un poco de punto de partida lo pondremos en este mismo cuadro. Esquivel, en el Liceo Artístico Literario, conformó una especie de grupo opositor al otro grupo artístico pujante que había en Madrid en ese momento, que eran los Madrazo. Los Madrazos son los artistas cosmopolitas, son aquellos que han viajado, son aquellos que tienen relaciones internacionales y son aquellos que están más cerca de la corte de la corona, es decir, son los pintores de corte y son los que tienen todo el poder. Los Madrazos son, digo los Madrazos porque todos los Madrazos tuvieron todos los cargos públicos. Aquí Esquivel se ocupa mucho de incorporar a Pedro de Madrazo, que está aquí, que es el miembro literario de la familia, del otro sector, pero en los Madrazo, José de Madrazo primero y su hijo Federico después fueron directores del Museo del Prado, máximo poder a ser director del Museo de la Corona, fueron directores de la Academia de San Fernando y fueron primeros pintores de cámara, es decir, los máximos puestos que se tenían en Palacio. Y a la hora de explicitar lo que tú comentas, de la ostentación del poder y de cómo unos artistas salen a flote y otros no, cuando José de Madrazo es director del Museo de Pinturas, de este museo en el que estamos, él cuelga en la galería central del museo, la galería principal, su cuadro de la muerte de Viriato, en un lugar bien preeminente, al lado de las grandes obras maestras, mientras que a sus contrincantes, que también tenían obras en el museo, los relega a los almacenes o los lleva a los depósitos, ¿no? Esa es una clarísima demostración del poder y de cómo el cuadro de la muerte de Viriato, sin ser el más importante de la pintura neoclásica española, es el más famoso porque fue el que estuvo colgado en las paredes del museo, por su propio autor, vaya. Claro, eso de hecho, y cuando te hablo aquí de esas redes sociales, y para ligarlo ya con el conocimiento actual que tenemos de esas redes, me gustaría comentar que hay un experimento muy reciente que se ha hecho relacionado, como decía antes, con lo que te mostraba, con esos experimentos en Facebook, donde hay un grupo de investigadores que han comprobado que verdaderamente una red como Facebook es lo que conocemos hoy en día como una red de mundo pequeño. Facebook es, digamos, el experimento en sí. Medimos, en ese caso, cuál es la distancia media que hay entre cualquier par de usuarios de Facebook. Por eso es lo que pasa cuando podemos decir, no, es que para que mi información llegue a cualquier sitio, el resultado verdaderamente sorprendente es que no llega a 5 pasos. Es decir, que en una red donde hay centenares de millones de usuarios, todos estamos a una distancia de menos de 5 pasos en promedio unos de los otros. Y es verdaderamente, es decir, no se puede obviamente medir y saber cómo se podían hacer en aquel momento, sino que se necesitan herramientas matemáticas, computacionales muy potentes para llegar a conocer esos datos. Pero esos datos existen y es lo que hoy en día, dentro de las ciencias de la complejidad, que es aquello a lo que yo me dedico como efectos de fenómenos colectivos, es nuestra nueva marco de investigación. Es lo que llamamos la ciencia de los datos, es decir, esos datos que las nuevas generaciones estamos desarrollando minuto a minuto, es decir, cómo nos movemos, cómo nos comunicamos, y esos datos nos permiten hacer una radiografía. Quizá, viendo esta fotografía, tenemos una radiografía de cómo era el gremio de los literatos en aquella época, pero hoy en día, accediendo a esas grandes cantidades de datos, podemos tener una radiografía muy detallada también de cómo es nuestra sociedad en la actualidad. La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las 7 bellas artes. En estética o teoría del arte moderno, la pintura está considerada como una categoría universal que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficies. Una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, incluyendo los soportes o las técnicas efímeras, así como los soportes o las técnicas digitales. Pero estas obras maestras son mucho más. Otros ojos para ver el Prado es un encuentro constructivo de la sabiduría artística de sus conservadores con la de diferentes especialistas en los ámbitos científico, filosófico o humano. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar el arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Hasta entonces.